tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Media Geeks. Yo soy Christopher y el día de hoy, como les comenté la vez pasada, vamos a hablar acerca del RVP. ¿Qué es un RVP, Christopher? Empezamos desde el inicio. Ok, un RVP es un permiso de un extranjero en un tiempo determinado. Específicamente son 3 años. Es un permiso temporal para los extranjeros, después de que ya tuvieron un visado como turista y ya estuvieron un momento en el país, ya te revisó migración y todo y bla, 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 ¿no? ¿Cómo se obtiene? Pues las dos formas comunes de obtener un documento migratorio en cualquier país. Una a través del empleo, el cual desconozco, pero supongo que debe de ser algo así como para pues, deportistas de alto rendimiento o pues si eres un científico, entonces si eres científico o le pegas chido al palo de hockey, pues seguramente te van a dar ese RVP, ¿no? Desconozco cómo es el procedimiento, pero pues yo supongo que debes de ser muy destacado en esas cosas para que te lo puedan otorgar como tal, ¿no? Y la segunda forma, que es la que yo conozco, a través del matrimonio, que es en mi caso como yo lo obtuve, ¿no? Ok, pasos a obtenerlo. Bueno, en mi caso como mexicano me pidieron un certificado de antecedentes no penales. Esos certificados de antecedentes no penales, ojo, no es una constancia. Tiene que ser un certificado donde va tu foto y donde va el sello. Ese es el procedimiento que tienes que hacer para que te lo den. A mí me costó 1,000 pesos sacarlo y creo que fue la forma más fácil de poder hacerlo, porque si no, no me lo iban a dar, porque creo que según la mujer esta, nada más se los dan a quienes van a tener un puesto en el gobierno y es como te van a otorgar ese, o que vas a trabajar en la policía. No era ninguno de mis dos, no era caso para mí ninguna de esas dos opciones que ellos manejan, entonces tuve que aflojarle 1,000 varos a la chica de la ventanilla para que me lo diera y esperarme como 4 horas, ¿no? Una vez que tienes ese documento, te van a pedir tu acta de nacimiento, tu pasaporte y otros 2 documentos más, pero son documentos que tú tienes que hacer. Bueno, la lista, quien lo vaya a sacar lo puede bajar de internet y ahí va a ver, ¿no? Pero específicamente y lo más difícil que fue en mi caso lo del certificado de antecedentes no penales, ¿no? Una vez que tienes esos documentos, los tienes que apostillar, mi querido amigo. Tienes que ir a alguna dependencia de tu municipio, del lugar donde estás radicando, y te los tienen que apostillar. ¿Qué es eso? Es como un parchecito, le llamo yo, que te ponen atrás, donde ese documento dice que está certificado bajo el acuerdo de, no recuerdo cómo se llama el acuerdo, de 1900 y tantos, y ese documento puede ser utilizado en otros países. En este caso, como tienen el acuerdo, esto es en general una norma en general que manejan para todos los países, pero ahí para Rusia es acuerdo de, no recuerdo, Java, algo así, ¿no? Entonces, ya que tienes esos documentos apostillados y todo, que eso no sale caro, te cuesta alrededor como de 200, 300 pesos, si no mal recuerdo. Cada documento depende de dónde lo saques, pues ya es como los vas a tener, ¿no? Ok, después de que llegas ya con esos documentos allá, ¿cómo es el trámite del RVP? El RVP solamente te lo van a dar si estás casado. Entonces, en mi caso, yo llegué, me casé con esta mujer, ya que nos casamos, ya que teníamos en las manos el certificado de matrimonio, lo llevamos a migración. Entonces ya migración te dice, ok, tienes que hacer estos cosas o estos trámites para que yo te pueda validar, ¿no? 2 de los trámites más complicados que a mí se me hicieron fue bueno, pues ese es el fácil porque solamente tienes que pagar y lo único que tienes que hacer es recolectar sellos, como ustedes ven, firmas, aquí son un chingo de firmas, ¿no? Entonces te hacen como unos 5 o 6 exámenes de salud, de cómo estás, para que ya te lo otorguen, ¿no? Este solamente lleva tiempo, no lleva más, lo único que te van a hacer es que te van a quitar toda la ropa, te van a ver encuadrado como 6 viejas, me parece. A mí me vieron tres mujeres encuadradas, entonces te revisan todo, que no estés mal, que no tengas nada, ¿no? Te hacen obviamente de orina, de aquí de sangre y otras cositas más que no recuerdo. Ya una vez que pasas eso, recolectas todas las firmitas y todos los sellos, esa es ya como la parte fácil. Ahora viene la parte complicada, mi amigo, que es este. Te van a hacer un examen de idioma ruso. Eso no lo veo tan complicado si tú crees que sabes ruso.
Pero la parte donde sí viene lo complicado es que es historia rusa y te lo hacen en ruso, obviamente no te lo hacen en inglés. Este examen les hablo que es escrito. Entonces te van a hacer tu examen en ruso de cómo estás y de la historia y todo, que eso sí es una tortura increíble, ¿no? Ok, ya una vez que te hacen ese examen, esa es también como la parte fácil. La parte difícil es que te van a parar frente a una cámara, así como estoy yo con ustedes hablando, y te van a hacer preguntas en ruso, las cuales pues no sabes ni siquiera que te van a preguntar. Y tú tienes que responder, mi querido amigo, obviamente en ruso. Ese examen, sobre todo el oral, la entrevista que te van a hacer, la van a mandar a migración de Moscú. Depende del lugar donde estés viviendo. Si estás en Moscú, pues ahí mismo, ¿no? Si Moscú dice naranjas, no pasa, atoras. Atoras todo lo que traías atrás de los exámenes, del dinero que ya pagaste, de los certificados, de todo lo que apostillaste, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me costó todo con abogados, con traductores y todos los procesos que hicimos, alrededor de unos 14,000 pesos mexicanos. Esto más o menos hablamos entre unos 700 y 800 dólares, todo el proceso. Además, aparte de esto, porque esto aparte te lo cobran, o sea, ya redondeando todo, pues te anda saliendo por ahí más o menos como de los, entre, como alrededor de unos 900 dólares. Depende de dónde vivas. En el caso de que yo vivía en una ciudad que no era Moscú, pues era un poco más barato. Pero tengo entendido en Moscú es más caro todos los procedimientos como la ciudad, como si vivieras aquí donde yo estoy ahora, en la Ciudad de México, pues en la Ciudad de México es más caro que si vives en un pueblo, ¿no? Por ejemplo, Pachuca, Puebla, Hidalgo, no sé, esas madres, pues igual ahí te va a salir más barato que en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, dependiendo dónde vivas, pues es donde te va a tocar, ¿no? Pero más o menos calcúlale alrededor de unos entre 800 a 1,000 dólares. Todo el procedimiento ya completo, ¿no? Entonces, una vez que el gobierno ruso allá en Moscú revisan, te checan y todo, te van a mandar tu certificado donde dice certificado de que este cabrón habla ruso. Aquí está el sellito, la firma y todo. Esta es otra de las cosas que tienes que tener para hacer el procedimiento, ¿no? Ya una vez que tienes esos documentos apostillados, traducidos al ruso, tienes que ir con un abogado de esos de los que sellan, no recuerdo, como si fuera un apostillado aquí, pero allá, donde ellos certifican que sí, que efectivamente los documentos que tú estás llevando tienen valor y todo, y ya checaron y demás, y van a checar, mi amigo, o sea que, ojo, no vayas a llevar papeles que no son, porque sí checan, en verdad, checan que lo que estás manejando allá corresponda con tu país. Van a checar, por supuesto. Acuérdate que existió y digo existió porque ya no, la KGB, que ahora ya se llama de otra forma, pero pues siguen operando y siguen haciendo su trabajo, ¿no? Como en Estados Unidos sería el FBI, entonces, pues ojo, porque van a checar, sí, te van a checar. Entonces, no lleves documentos que no, porque pues tú solito te vas a meter el pie, ¿no? Ok, ya después de eso tienes que ir a migración con tu mujer, con tu hombre, con lo que sea, ¿no? Ya llegas a migración, oye, mira, aquí traigo mis documentos, quiero hacer ya traigo mis exámenes, ya traigo mis certificados, si hablo bien padre ruso. Ahí viene la otra parte complicada, te va a entrevistar un agente migratorio ruso. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué te casaste? ¿Cuánto tiempo tienen viviendo juntos? ¿Cuáles son las razones o motivos por los que te quieres venir a radicar acá? Etcétera, etcétera, etcétera. Es una entrevista como un poco así de intimidante, le diría yo, y ya, ¿no? En mi caso, pues no me pude expresar bien con la gente porque son agentes mal encarados, así como tal. Entonces yo de plano sí no pude hacerlo y le hablé a ella. Entonces ella ya entró y empezó esta vieja a chingar porque yo entré con una visa de turista y empezó a chingar. Pero ¿cómo es posible de que ustedes se casaron si él nada más tiene una visa por 30 días y bla, bla? O sea, ella pensaba que era, pues, pues que lo estábamos haciendo chueco, ¿no? Que yo lo único que queríamos obtener era
el RBP, la visa ya, ¿no? Entonces ella le explicó, no, mira, pues estamos así. Aquí lo que nos ayudó a nosotros mucho fue la parte que ella tiene pasaportes de México perdónenme, tienen sellos en su pasaporte de aquí de México. Entonces ya con eso, pues ellos ya lo vieron así. También observaron que yo había entrado con una visa de guest visa de 80 días, entonces también lo vieron y dijeron, ok, esta es la segunda vez que viene, ya ha visitado México, entonces pues ya de alguna manera pues fue un poquito más fácil el proceso, pero te van a checar, por supuesto que te van a checar, entonces pues ojo con eso, ¿no? Ya después de que pasas todo eso, ingresas tus papeles. Y en un promedio entre 4 a 6 meses te van a dar respuesta. En mi caso fueron 4 meses y medio exactamente. Y ya te dicen, ¿sabes qué? Si fue autorizado y demás y bla, bla, bla. Y después de eso, de esa autorización, ¿qué les van a dar? Esto es el RBP. Aquí vienen los datos de la persona, cómo está obteniendo las cosas y aquí viene lo que significa el RBP. Para aquellos que saben leer ruso, aquí está. Pueden checar y pueden ver. Les van a dar esto y esto tiene que estar debidamente sellado. Una vez que les dan este RBP, este permiso después de todos los procedimientos que hicieron y todo lo del gastar dinero y todo eso, les van a dar una visa. Esa visa es igual a las que les mostré en los otros videos, solamente que aquí, como les dije en el otro, las otras dos visas con las que yo entré, que eran de turista, tenían un número 1, que significa entrada única. Esta visa que te van a dar ahora después, ya cuando tienes el RBP, esta te va a servir para entrar y salir. Y si se fijan, aquí tiene una duración de 1060 días. Estamos hablando de 3 años, que es lo que te dan el tiempo de visa junto con el RBP, porque mi RBP también es válido por 3 años. Y arriba, pueden ver, hay una M aquí. Esta M significa múltiple, entradas múltiples. Con esta visa yo puedo entrar y salir las veces que quiera de Rusia sin pedir permiso, sin nada, sin llevar confirmation letter, sin llevar boletos de avión, nada. Con esta ya puedes entrar y salir porque se supone que migración ya te autorizó tu RBP. Entonces, como ya tienes un RBP, ya estás checado por migración, ya está configurado y rectificado que eres una persona de bien, ya está checado que te casaste por los métodos que deben de ser y no solamente por obtener el documento, y ya estás más que checado, mi amigo, créeme, te van a checar los rusos, te van a checar de pies a cabeza. Y ya que tienes ese documento, pues ya ahora sí tienes libre acceso de Rusia a tu país de origen, cuando quieras salir, cuando tengas que hacer y todo. ¿Cómo se obtiene esto? Pues ya una vez que les dan los documentos que les dije, ahí es como lo van a obtener. Y este procedimiento tarda entre 4 a 6 meses, casi a todos les tarda 6 meses. Tienes que salir del país, o sea, es decir, vas a hacer el documento, vas a casarte, vas a meter el permiso, todo, y ya una vez que lo metes, tienes que salir del país. No puedes quedarte en el país. Y ese documento se lo van a dar a tu pareja, allá en Rusia obviamente, y ya que tienes ese documento, ahora sí, mandan la información a la embajada de tu país y ya puedes entrar, te dan un permiso especial para que entres, ya una vez que entres ya te van a estampar, pum, tu RBP y ya te van a estampar la visa que les digo con duración de 3 años y ya con eso ya te puedes quedar. Paso siguiente de eso, pues ya ahora sí viene la residencia permanente, pero bueno, ese es otro caso, ¿no? Tienes que tienes que demostrar más cosas ahora, ya te van a hacer otro examen más complicado en ruso, te van a decir que trabajes para demostrar en un año tus ingresos y que estás pagándole al fisco las cosas, o sea, no es nada fácil conseguir una visa de residente. Pero pues se puede hacer, si llevas todos los trámites como deben de ser, lo vas a hacer y lo puedes lograr sin ningún problema, ¿no? Entonces, pues básicamente esa es la forma de obtener el RBP que les digo, y ya con ese RBP ya tienes ahora sí permiso para poder trabajar, el cual tienes que ir a sacar también con migración, pero ya te van a otorgar un permiso con el que ya tienes ahora sí todo bien para poder trabajar. Antes no puedes trabajar, pues no puedes trabajar. ¿Lo puedes hacer? Claro que lo puedes hacer. Yo lo hice. En el siguiente video vamos a hablar el tema, ahora sí que muchos me han preguntado, además del idioma, del trabajo, ¿no?
Entonces, ahora sí les voy a comentar en ese, pero se puede hacer, solo que no sea, que sea bajita la mano, pero sí te enfrentas a muchos problemas de que este, no te lo van a dar porque si hablas ruso, pues no tienes permiso. Y si tienes permiso, pues no hablas ruso. Y si ninguno de los dos, no, pues más cabrón todavía, ¿no? Aquí lo que me ayudó mucho es que ella tiene un amigo y ese amigo a mí me ayudó a entrar a trabajar donde él estaba trabajando. Es un egipcio al cual yo hasta la fecha le sigo agradecido por haberme apoyado en esa situación, en esa circunstancia, ¿no? Y aprovecho para decir que los egipcios son personas sumamente trabajadoras. Este cabrón era trabajador, 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 y es algo que yo le admiro mucho, ¿no? Porque yo decía, yo tenía en otra, y yo tenía otra imagen de los egipcios, específicamente de los egipcios, ¿no? Pero no, resulta ser que son personas, son machos, sí, son machos, pero resulta ser que son personas sumamente trabajadoras. Digo, pues les gusta el billete cabrón, entonces, pues trabajan de sol a sol, literalmente, ¿no? Y él fue el que me apoyó a mí y él fue el que me dio la oportunidad de entrar a trabajar en eso que es lo que yo estaba haciendo, ¿no? Y pues es como me quedé, pero eso ya lo platicamos en el siguiente tema. Regresando a lo del RBP, si tienen alguna duda, escríbanme por favor ahí y lo manejamos, les respondo por ahí o vemos qué hacemos, qué podemos hacer al respecto para responder, ¿no? Básicamente esa es la forma de obtener un RBP. Y resumiendo, ¿qué es un RBP? Pues es un permiso temporal como tipo visa, pero ahora sí ya tienes forma de poderte quedar legalmente ya bien, sin ningún problema. Puedes trabajar y puedes estudiar, o sea, ya puedes vivir legalmente allá. Le digo, es el proceso antes de la residencia permanente, pero puedes hacer casi todo, a excepción del trabajo, porque tienes que sacar un permiso, pero sí te lo dan ya con el RP. Entonces, pues, eso es básicamente el tema del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho y sobre todo espero que haya sido informativo porque pues es la finalidad de estos videos. Yo cada vez 17 minutos, Dios mío santo, yo cada vez digo que voy a hacer los videos más cortos porque a veces puede ser frustrante para ustedes verlo, pero ya, prometo que el siguiente lo voy a hacer más corto para que sea un promedio alrededor de unos 8 o 10 minutos cada video. Ok, pues muchísimas gracias por estar en sintonía, muchas gracias por ver este video y sobre todo les agradezco a todas las personas que se han suscrito y que se seguirán suscribiendo otros más, ¿no? Si te gustó el video, ya sabes, manita arriba, si no, acábatelo todo, haz los comentarios que creas pertinentes, tanto positivos como negativos, ambos se aceptan y es parte de esto. Entonces, muchas gracias nuevamente a todos. Los que no estén suscritos, ve este video y suscríbete ahora en este momento. Y si este video crees que le puede funcionar a otro amigo, pues pásaselo porque esta es la finalidad de estos videos, que apoyen a gente como tú, como en su momento a mí me ayudaron otros videos que yo vi. Muchísimas gracias por su sintonía. Yo soy Christopher, me despido. El siguiente video va a ser acerca del trabajo y, como dicen los rusos, do svidania, пока-пока o до завтра. Bye bye.